Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Del día que fui al pantano y un poco. Una niñez con acceso a educación de calidad, a servicios de salud, a espacios recreativos seguros. Una niñez que se desarrolle en ambientes libres de violencia. Es una meta que no debemos perder de vista. ¡Amor y paz! Lo que más me gusta de ser niña es jugar. Yo cuando sea grande quiero ser maestro. A mí lo que más me pone feliz es estudiar. A mí lo que me gusta de ser niña es que puedo jugar, puedo estar con mis hermanos. A mí lo que me gusta más de ser niño es jugar fútbol. Cuando yo sea grande me gustaría ser maestra. Lo que más me gusta de ser niño es que puedo ir a la escuela y jugar. Cuando sea grande quiero ser pediatra. Cuando yo sea grande quiero ser abogado. Cuando sea grande quiero ser maestra. A mí lo que me gustaría ser cuando fuera grande es doctor. A mí me gusta ser niño porque me gusta estudiar. Lo que me gusta hacer es estudiar y jugar aquí con mis amigos y me gusta colorear. A mí me gusta ser niña porque cuando sea grande no va a poder disfrutar las cosas que estoy haciendo ahora. Cuando ya sea grande quisiera ser presidenta o licenciada. Cuando yo sea grande quiero ser trabajador. Lo que más me gusta de ser niña es de que puedo jugar. A mí lo que me gusta de ser niño es jugar básquetbol. Lo que más me gusta de ser niña es venir a la escuela. Cuando yo sea grande quiero ser mecánico. Cuando yo sea grande quiero ser doctora. Cuando yo sea grande quiero ser perito y contador. El futuro de los niños depende del presente en el que viven. ¿Qué presente está viviendo la niñez guatemalteca? Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompaña la licenciada Mireya Saade Rivera, es directora de PAMI, que es una organización muy importante que trabaja con temas de la niñez y la adolescencia. El licenciado Juan Enrique Quiñones, especialista en adolescencia y juventud de UNICEF. La licenciada Cándida Rabanales, directora de Save the Children de Guatemala. Y el licenciado Marvin Rabanales, él es abogado, asesor de varias organizaciones que defienden y promueven los derechos de la niñez, también es profesor universitario. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. El tema que vamos a tratar hoy obviamente tiene que ver con la niñez y como un comentario previo a que entremos a nuestra plática, a nuestra discusión, hay dos datos que llaman la atención. Uno es que más o menos el 50% de guatemaltecos tienen menos de 18 años. Eso nos pone en más o menos 7 millones y tantos de chapines que son jóvenes, muy jóvenes. Y luego niños y niñas menores de 6 años. Guatemala tiene 2.8 millones. Vamos a empezar con la licenciada Saad Rivera. ¿Cuál es la situación de la niñez en Guatemala? ¿Qué porcentaje de esta población vive en situación de riesgo? Yo diría que si hablamos de riesgo, el 100% de la niñez vive en situación de riesgo. Algunos se hace más énfasis en algunos riesgos. Por ejemplo, podríamos decir que si hacemos un promedio, solo la mitad de niños y niñas tienen acceso a la educación. 98% más o menos en la primaria, pero solo ni la mitad para estudios de preprimaria, casi nada en educación inicial, 4 de 10 en el básico y 2 de 10 en el diversificado. Pareciera que... ¿Qué pasa con los otros 8? Los otros 8 quedan fuera del sistema educativo. ¿Qué hacen ellos? Los niños y niñas que generalmente no están estudiando, mi hipótesis es que están trabajando, ¿verdad? Y aquí nos pasaríamos al otro tema que es muy importante en nuestro país, que es un tema bastante olvidado y, por qué no decirlo, satanizado, ¿verdad? ¿Y qué porcentaje de esos niños vive en situación de pobreza? Se considera que el mismo porcentaje de los adultos, ¿verdad? Hay 2 de cada 10 niños que están viviendo en extrema pobreza y 4 o 5 en pobreza. Claro, la mitad. Correcto. Entonces, yo pienso que esos mismos indicadores de pobreza
nos lo va refiriendo en cada uno de los derechos, ¿verdad? El derecho a la educación, la mitad no estudia. En salud tenemos 30 y pico por cada 1000 niños sufriendo desnutrición, ¿verdad? Muy lejos de las metas del milenio. Y digamos, hablando de los indicadores y de los derechos básicos. Pero si hablamos de otros derechos, yo le diría el 100% de los niños están en riesgo de ser violentados sexualmente y otras cosas que vamos a hablar. Licenciado Quiñones, ¿qué futuro tiene un país que tiene una niñez en estas condiciones? Bueno, yo creo que el problema, Dionisio, va más allá de qué futuro tiene el país. El problema está en que en este momento no tiene un presente esa niñez. Creo que los datos que estaba dando Mireya son una evidencia de esa situación de vulnerabilidad que está viviendo la niñez guatemalteca. Países que han intentado realmente salir del subdesarrollo, lo primero que han hecho es invertir en niñez. Y habría que ver, por ejemplo, cuánto está invirtiendo Guatemala comparado con otros países. Solo para darles algunos datos muy básicos, en Guatemala se invierte alrededor de 4.16 quetzales por día por niño. Eso es lo que se invierte. Esto equivale más o menos al 3.2% del PIB y al 20% del presupuesto. Pero ahí estamos hablando de una inversión que no necesariamente es directa, porque si habláramos de la inversión directa, esto obviamente disminuye. Si uno lo compara con países en condiciones similares que Guatemala, para darles un ejemplo, Bolivia. En Bolivia se ha comenzado a invertir alrededor del 6.20% del PIB en niñez. ¿Y eso qué ha logrado? Ha logrado disminuir la desnutrición crónica, ha logrado aumentar la cobertura en educación y sobre todo ha logrado mejores programas de protección social para esta niñez en condiciones de vulnerabilidad. O sea, sin duda alguna, la niñez en Guatemala en un porcentaje vergonzoso vive un presente doloroso. Pero ¿qué futuro tiene un país en esas condiciones? Limitado, sumamente limitado. En términos de desarrollo de capital humano, por ejemplo, si no se invierte en educación, ¿de qué capital humano estamos hablando? En un mundo globalizado donde la tecnología, la información son herramientas básicas para el desarrollo, y no estoy hablando solo del desarrollo social, estoy hablando también del desarrollo económico, la pregunta es entonces qué tipo de población estamos construyendo hacia el futuro. Y la respuesta es que estamos construyendo una población que no tiene las capacidades necesarias para poder competir en ese mundo globalizado. Licenciada Rabanales, es común escuchar que el segmento de la población más vulnerable del país son las niñas indígenas del área rural, sobre todo que viven en situación de pobreza. ¿A qué se debe esto? ¿Qué las pone en riesgo? ¿Cómo son tratadas? ¿Sufren discriminación, obviamente? ¿Cómo lograr rescatar a ese sector tan importante de nuestra población? Bueno, creo que en este sentido las niñas indígenas precisamente y del área rural son las, como usted bien decía, las más vulnerables en todo este sistema que tenemos en nuestro país de exclusión, de discriminación. Por lo tanto, creo que uno de los elementos que se debería de tomar en cuenta en relación al Estado son, por ejemplo, los sistemas de educación donde ellos puedan tener un mayor acceso. A nivel de la comunidad, por supuesto, también el hecho de que se pueda trabajar con padres de familia, precisamente pensando en que las niñas son las primeras que no permiten que vayan a la escuela, que lo primero que sucede es que están en oficios domésticos, son las más vulnerables en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es algo muy estructural que necesitamos trabajar y obviamente en este caso la educación bilingüe intercultural para ellas, ¿no? Claro, y también es el sector de la población, al ser niñas vulnerables, que muy jovencitas las embarazan, quedan embarazadas, empiezan a tener su propia familia y ese círculo vicioso de la tragedia humana que ha sido para Guatemala se mantiene. Claro, así es. De hecho, estamos viendo niñas teniendo bebés, ¿verdad? Y es sumamente doloroso ver cómo precisamente la niña indígena, dentro de todo el sistema de exclusión, vemos también que todos los servicios que supuestamente deberían de estar para ellas también, con mucha pena y mucha tristeza vemos en nuestro país, por ejemplo, un sistema de salud donde el tema de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sexual, incluso en la misma escuela, en la misma familia, o sea, toda esta falta de educación y dentro de los sistemas de servicio de salud también el hecho de que pueda ser en el idioma de la niña, ¿no? Sí. Cuando
vemos todos estos grupos de la población que tienen tal grado de vulnerabilidad. ¿Quiénes son los encargados de protegerlos o de revisar que no sean abusados de ninguna manera en sus derechos o en su integridad física, emocional y demás? Y tal vez para esto podemos empezar con el licenciado Rabanales. Efectivamente, creo que a más de 20 años de que Naciones Unidas redefinió la visión que sobre los niños y las niñas el mundo tiene, de objetos a sujetos, nuestro país sigue produciendo dos escenarios dicotómicos, contradictorios, dos tipos de niñez y adolescencia. Las que tienen sus necesidades básicas satisfechas, las que sí van a la escuela, las que tienen servicios de salud, los que sí tienen un sistema de contención y de protección dentro de su familia, en la comunidad, en la escuela, en las iglesias, y los que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, los que viven en condiciones de extrema pobreza, esos que están en esos segmentos que no cubre la escuela, que no cubren los servicios de salud. ¿Dónde están los niños y las niñas que salen de la educación primaria y que no ingresan a la secundaria? Mireya dice, su hipótesis es que trabajando, en el mejor de los escenarios, yo quisiera pensar que están trabajando, pero muchos de ellos hoy día están en la economía informal, pero muchos también empezados a ser reclutados por estructuras de crimen. Sí. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de eso que usted preguntaba, de esos mecanismos de protección que empiezan en casa. Vamos a dejar esto como introducción para ir a nuestro primer corte y regresamos en un momento para seguir en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la niñez. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la situación de la niñez en Guatemala. Y para esto vamos a seguir con el licenciado Rabanales. Estábamos hablando de lo que mencionaba la licenciada Saad Rivera, que los niños que no están en la escuela y preparándose para la vida, en el mejor de los casos están trabajando. Sin embargo, usted empezó a decir de que pasan otras cosas también. Hay niños reclutados por el crimen, las maras, etcétera. Hay niños que andan pues perdidos en la vida sin hacer nada. Y otros que están en economía informal y muchas veces incluso siendo explotados. ¿Existen datos que nos puedan dar una idea más clara de cuántos niños están siendo víctimas de cada uno de estos escenarios? Yo quisiera volver a la pregunta de cuántos niños están en riesgo. Hace algunos años participé en una investigación y la pregunta de investigación era cuántos niños y niñas están en riesgo de perder el cuidado parental, es decir, perder a su familia. Y yo me puse a investigar en las fuentes y determiné que es difícil poder saber con precisión cuántos hay que están en riesgo. Podemos decir, como decía Mireya, en Guatemala todos los niños y niñas y adolescentes están en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado, en riesgo de ser explotados económicamente, en riesgo de ser explotados sexualmente, en riesgo de perder a las familias por migración, por irresponsabilidad materna y paterna, es decir, el riesgo es latente en la niñez y adolescencia guatemalteca. Sin embargo, si nos vamos a las condiciones materiales, a la pobreza, a la falta de accesos a los servicios, a la escuela, a la educación, pues sí, casi la mitad de los niños de este país están en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Licenciada Saad, en el tema del trabajo infantil, si bien los niños se ven obligados, por unas o por otras, a tener que trabajar, incluso trabajando no logran sobrevivir a un nivel de vida respetable, digno y demás. ¿Cómo está este fenómeno en Guatemala? ¿Cuáles son las zonas geográficas, o sea, alguien tiene ese dato de Guatemala que tiene mayor incidencia en lo que es trabajo infantil? Y hablemos un poco de las causas después. Sí, el INE hizo una encuesta donde hizo algunas valoraciones que se quedan muy pobres porque creo que solamente se toma en cuenta la gente que tiene un trabajo formal, ¿verdad? Pero hay chicos que están en trabajo informal, hay chicas que están haciendo trabajo en casas particulares, haciendo tareas domésticas, y entonces a partir de esos datos iniciales donde la población son 14 millones, la niñez son 7 millones
y alrededor de la mitad está estudiando, el resto debe estar trabajando independientemente de los que estudian y trabajan. Entonces yo estaría hablando de que cerca de 4 millones de niños y niñas trabajan en Guatemala. ¿En dónde están estos chicos? La encuesta que acaban de socializar, la ENEI 2011, habla de que el 66% de los chicos y chicas está en la agricultura. Coherente con la vocación productiva de este país. El 13% en el comercio, el 16% en la industria y el 4% en los servicios. Entonces, lógicamente que el sistema educativo, acabamos de producir también una investigación con Ciprodeni, en donde mirábamos cómo la escuela forma para lo que se produce en Guatemala y la escuela solo forma para hacer un trabajo agrícola. Entonces, ahí hay una limitación que, como decía Juan, ¿qué esperamos de este país y cómo va a competir este país frente al mundo, verdad? Produciendo niños con escuela primaria para trabajar en la agricultura. Digamos, hay causas que provocan esta realidad, como también está el tema de la violencia intrafamiliar. Licenciado Quiñones, el fenómeno de la violencia intrafamiliar, digamos, es muy grave en Guatemala, provoca muchas víctimas todos los días. ¿Qué han logrado ustedes identificar como UNICEF en este campo en Guatemala? ¿Cómo se compara Guatemala a otros países? ¿Cómo erradicar este problema? Tomando en cuenta que muchos de las tragedias humanas que se ven en nuestra niñez, pues tienen como origen eso, ¿no? La violencia intrafamiliar, la desarticulación también de la familia y luego la necesidad, ¿verdad? La pobreza. Sí. Primero, Dionisio, yo quisiera puntualizar aquí, cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando de violencia que afecta a todos los miembros de la familia. Nosotros preferimos hablar de violencia contra la niñez en el seno del hogar, porque eso es mucho más específico. Y esa violencia contra la niñez se manifiesta de diferentes formas, desde el castigo físico, que ya debería estar erradicado en Guatemala, hasta la violencia sexual, que es tal vez la forma más grave de violencia contra la niñez en el seno del hogar. Pero pasa por la violencia psicológica, la violencia económica, etc. El mismo tipo de violencia que sufre la mujer, la recibe el niño y sobre todo la niña y la adolescente. Guatemala tiene una de las peores estadísticas a nivel latinoamericano en términos de denuncias de violencia sexual contra niñas entre 6 y los 19 años. Un promedio de 26 denuncias diarias. Denuncias que recibe el sistema de administración de justicia. Pero el mismo Ministerio Público reconoce que detrás de cada violación que es reportada quedan 5 sin reportarse. Quiere decir que estamos hablando de un número muy elevado de violencia sexual contra la niña en Guatemala. Ya. Hablemos un poco más de este tema, porque ¿sí? Es probablemente lo que más está afectando a la niñez en Guatemala. No solo la violencia intrafamiliar en el seno de cada familia, sino también los otros tipos de violencia que se dan en nuestro país, que afectan de manera dramática a los niños. ¿Qué datos tenemos? Yo considero que la violencia intrafamiliar, si bien no es lo suficientemente específico en el tema de niñez y adolescencia, es el primer nivel de afectación, especialmente emocional a los niños. Las permanentes disputas entre los padres, las permanentes agresiones o la presencia de personas con alguna adicción, alcohol, drogas, etc., es el primer nivel de agresión que sufren los niños. Por supuesto, luego nos vamos al nivel donde el niño o la niña es víctima del maltrato, de esa forma de corrección tradicional a golpes, que como decía, tendría que ya estar erradicado. Es más, ya es un delito en Guatemala maltratar a un niño, castigarlo físicamente. Sin embargo, tristemente, durante quizá los últimos 5 años, la estadística en cuanto a la violencia sexual se ha incrementado. Hay 2 situaciones que tienen saturadas las fiscalías a nivel nacional. La violencia intrafamiliar, las disputas entre las parejas, pero ahora la violencia sexual en contra de las mujeres, y ahí estamos hablando de adolescentes y niñas. Sí. Ese es un problema que creo yo que siempre se ha dado, o quizá ahora tiene matices más dramáticos producto de del contexto en el que se están llevando a cabo, pero la realidad es de que en todos los municipios del país, los juzgados de paz, y no digamos los juzgados de instancia o las fiscalías como ente investigador, están llenos de casos de violencia sexual. Esto es alarmante.
El otro día estuve yo en una audiencia en Cámara Gesell en donde una niña de 3 años narraba cómo un profesor la agredía sexualmente. Es inconcebible que tengamos que tener expuesta a una niña de 3 años a tener que estar dando su relato, aún con todas las garantías que el sistema da, sobre alguien que está llamado a cuidarla, a protegerla, a educarla. Este es solo uno de tantos, no digamos cuando es el padre, el agresor. Sí. Otro fenómeno que se da es la trata de personas, y ahí tampoco está claro qué porcentaje de esto se da en niños. O sea, cuántos niños son violentados con la trata de personas, ¿no? Que los venden, los compran, se los llevan, abusan de ellos de muchas razones. ¿Tenemos datos de...? No, desafortunadamente no hay una institución de gobierno que se encargue de registrar. Bueno, primero el fenómeno de la trata es un fenómeno que por su naturaleza es totalmente clandestino. Por lo tanto, difícil de entender y sobre todo de tener estadísticas que puedan decir este es el número de niños, adolescentes, niños, mujeres que están siendo víctimas de trata. No hay esa posibilidad de hacer estadísticas. Cuando estuvo aquí la relatora especial sobre la prostitución y venta de niños, sí logró determinar que es un porcentaje muy alto el que es víctima de ese fenómeno. Por ejemplo, cuando se obliga a una niña a casarse con una persona mayor de edad y existe un intercambio de bienes para que ese matrimonio se dé, eso es trata, en cualquier parte del mundo es trata. Aquí se ve como algo normal, como algo natural, pero sigue siendo trata. Si nos vamos a las estadísticas, por ejemplo, de las uniones de hecho en este país, que afortunadamente ya con la existencia del RENAP van comenzando a surgir estadísticas, vemos que, por ejemplo, es un porcentaje de alrededor del 38% de las adolescentes mujeres que están siendo obligadas a casarse de manera un poco regular, ¿no? Un poco, sí. Entonces sí, efectivamente, pero insisto, el problema con el tema de la trata es que como es un tema del crimen organizado, es bastante difícil de entender y sobre todo de perseguir y de poder tener estadísticas. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos en un momento para seguir con Dimensión. Nuestro tema de hoy es la situación de la niñez en Guatemala. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la situación de la niñez en Guatemala. Otro de los temas dramáticos que se dan en nuestro país con demasiada frecuencia es cómo bandas criminales utilizan niños para cometer delitos, ya sea porque los forzan por amenazas o drogas incluso. Y esto se ve cada día más también. Y luego el tema de lo temprano que las maras empiezan a reclutar a los niños para ir formándolos como miembros de su banda. ¿Qué datos tenemos de eso? ¿Qué han visto ustedes a través de las organizaciones en las que trabajan? ¿Qué tan fuerte es este fenómeno? Nuevamente, yo creo que datos exactos pues no existen, ¿verdad? Pero se habla de 50,000, 100,000 niños que están dentro de todo este sistema y realmente es algo realmente triste ver cómo cada vez la edad de los niños es más corta, ¿no? Y ver cómo la inducción se va dando y que de alguna manera quizá podríamos decir que se ha criminalizado también el hecho de la pobreza. Eso creo que es un punto importante dentro de todo esto porque muchas veces cuando hablamos de los niños, cuántos están involucrados en maras o pandillas y cuestiones como estas, resulta el estigma, ¿no? Si es pobre, está en pandilla, pero creo que en eso sí debemos ser muy cuidadosos y realmente tomar en cuenta de que necesitamos como país realmente ponerle atención a la niñez desde temprana edad, ¿no? Y no esperar a que sean mayores o pensando en que hasta que sean jóvenes van a ser reclutados dentro de todo este sistema de maras y pandillas, ¿no? Yo tal vez quisiera puntualizar. Primero creo que hay que romper con ese mito de que las maras son pandillas juveniles. Eso es algo que funcionaba perfectamente en la década de los 70s, 80s, incluso a finales de la década pasada. Pero hoy en día estamos hablando de maras que son dirigidas desde las cárceles por personas mayores de 30 años, muy vinculadas al crimen organizado y por lo tanto ya dieron esa transición de ser pandillas juveniles como se les conocía antes a ser estructuras totales del crimen organizado.
El fenómeno este es un fenómeno que obviamente tiene una explicación sociológica bastante simple, ¿no? Y es en la medida que no tienen oportunidades de desarrollo, en la medida de que están viviendo en una sociedad que demanda consumo, en esa medida buscan las alternativas para hacerse de recursos e incorporarse a esa sociedad de consumo. Esa es la lógica de incorporación de los niños, niñas a las varas. Pero yo sí quiero aquí hacer énfasis en lo que decía el informe del experto de Naciones Unidas en violencia contra la niñez. Detrás de cada adolescente o cada niño o niña que delinque, siempre hay un adulto. Así es. Y la obligación del Estado no es perseguir a este niño o niña que delinque, sino perseguir al adulto que lo está incitando u obligando a delinquir. Incluso han habido iniciativas que buscan el que se juzgue como adultos penalmente a niños de 13 y 14 años, ¿verdad? Así es. A mí me gustaría agregar algo que se ha venido barajando en este momento, y es solo cerca del 17% de los niños y niñas en Guatemala tienen cubiertas sus necesidades. Solo el 1.2 del Producto Interno Bruto se orienta para la salud. El 2.9 del Producto Interno Bruto para la educación. Entonces, esto muestra ese vacío estatal en el que el niño y la niña no tienen opciones ni oportunidades, como decía Juan. Entonces somos un poco crueles, ¿verdad? Porque rápidamente cuando el crimen organizado y otros espacios convocan, meten en sus filas a estos niños y niñas, vamos tras ellos, ¿verdad? Entonces sí es un tema que hay que ponerle bastante atención en términos de inversión. Yo digo que este país necesita invertir verdaderamente en los niños y las niñas. Esa es la principal respuesta que no tenemos. Tenemos una política integral de niñez, pero ni es integral ni tiene asignados fondos, o no todos los fondos, ¿verdad? Sobre la pregunta que hacía de en qué momento debe comenzar a considerarse al niño o niña como sujeto procesal penal. Creo que la Convención de Derechos del Niño es bastante clara en ese sentido. Y ha fijado todo un sistema de protección especial que incluye a los adolescentes en conflicto con la ley penal, precisamente porque lo que se busca es su protección. Entendiendo de que aunque hayan cometido un delito, casi en el 100% de los casos, es porque han sido víctimas de algo. Esa es la lógica de la Convención, de hablar de un sistema especial de justicia penal juvenil. Esos intentos de querer bajar la edad penal no responden ni siquiera a una lógica de cómo se comporta la delincuencia en Guatemala. Si uno se va a las estadísticas del organismo judicial, solo bajando las estadísticas de las condenas que han habido por delitos contra la vida, uno se da cuenta que menos del 1% o alrededor del 1% de las condenas son para personas menores de 18 años. El resto, el 99%, los cometen personas mayores de 18 años para los que ya existe toda una legislación penal para castigarlos. Pero la otra cosa que quería llamar la atención es que también las estadísticas nos hablan de que las víctimas de la violencia son fundamentalmente niños, adolescentes y jóvenes, personas menores de 24 años. Yo creo que es importante también que se tenga claridad. No es que los adolescentes no sean penalmente responsables. Yo creo que también tenemos que tener claridad en que el Estado reprocha a los ciudadanos, a los adolescentes, sus conductas. El enfoque de qué es lo que queremos con ese reproche, si vengar a la sociedad o prevenir ulteriores acciones de ese tipo delictivas. Por lo tanto, los adolescentes a partir de los 13 años sí son sometidos a un procedimiento de responsabilidad penal. La diferencia con la de los adultos es que lo que se busca es su reinserción a la sociedad, que lo mismo debería ocurrir con los adultos, pero ya sabemos qué es lo que ocurre en el sistema penitenciario. Por el otro lado, la lógica de querer disminuir la edad penal es totalmente perversa, porque un país que no invierte en la niñez, un país con esos niveles de inversión del Producto Interno Bruto en salud y educación, no puede demandar adolescentes que tengan conductas distintas. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Ahora yo les propongo un tema. ¿En qué momento un Estado, una nación, un gobierno, una sociedad ve hacia adentro
hace un diagnóstico serio sobre la situación que está viviendo, en este caso la niñez en Guatemala, y empieza a hacer algo. ¿Qué tiene que hacer algo? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué pasos se debieran dar? ¿En qué regiones del país se necesita más atención? ¿Qué tipo de instituciones, organismos o personas deben dedicarse? ¿Y en qué proyectos específicos para iniciar un rescate de la niñez en Guatemala? En todos los temas que hemos hablado, desde el tema de la educación, obviamente el tema de los cuidados, que tengan acceso a oportunidades, etcétera. ¿Por dónde se empieza? Desde la inversión, desde el Congreso de la República, desde lo que se debería de asignar en el presupuesto, ahorita que se está barajando el tema del presupuesto, ¿verdad? Creemos que desde ahí es donde el Estado debería de enfocar su trabajo, su orientación, sobre todo en temas que son preventivos. Y empieza incluso con la desnutrición, ¿verdad? Que sigue siendo un problema tan grave. Es un tema grave. Creo yo que hay que comenzar por pensar que la niñez no es uniforme y que tiene necesidades a partir de ciertos ciclos de vida. Y entonces, si queremos realmente comenzar ese rescate de la niñez guatemalteca, tenemos que comenzar en un presupuesto que tiene que tener 3 enfoques. El primer enfoque es un enfoque basado en derechos. ¿Cuáles son esos derechos que la niñez en este momento tiene conculcados? ¿Y cómo hago yo para, desde el Estado, restituirle esos derechos? El segundo enfoque tiene que ser un enfoque de ciclo de vida. No son las mismas necesidades de un niño o una niña de 0 a 5 años que una niña o un niño de 6 a 12 años que de un adolescente de 13 a 17 años. Entonces creo que hay que comenzar realmente a pensar cómo voy asignando el presupuesto sobre la base de las deficiencias que voy detectando en esos ciclos de vida. Y el tercer enfoque que tiene que ser es un enfoque de desarrollo integral, porque de nada sirve, por ejemplo, invertir bastante más en educación si a la par no estoy invirtiendo en que ese niño que está llegando a la escuela goce de la salud necesaria, tenga la vivienda adecuada, no vive en un piso de tierra, pueda accesar al agua potable. O sea, tengo que pensar realmente cómo hago esa inversión de manera integral para satisfacer todas las necesidades básicas y que el niño y la niña me puedan realmente rendir en la escuela para que esa inversión tenga efecto. Ahora, lo que usted está diciendo tiene más que ver, y como debe ser, con una visión de Estado, a la cual debe responder una serie de políticas públicas, ¿verdad? Que sean constantes a través del tiempo y los gobiernos, y que vayan realmente no solo rescatando lo que está mal, sino implementando esa visión de Estado y esas políticas públicas para hacer un rescate realmente a la niñez. Pero sobre la pregunta de cuál es ese diagnóstico, el diagnóstico está hecho. Es que el problema es ese. Guatemala ya tiene más que sobrediagnosticada la situación de la niñez. Es una cuestión de voluntad política. ¿Dónde comienzo? ¿Cómo comienzo? ¿Con quién comienzo? Incluso se tienen priorizados los municipios donde esas necesidades están mucho más evidenciadas que en otros lugares. Entonces, insisto, es una cuestión realmente de priorización y de voluntad política. Regresamos en un momento para seguir con Dimensión, la situación de la niñez en Guatemala. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema es la situación de la niñez en Guatemala. Creo que llegamos al epicentro del problema, ¿no? De que es una cuestión de visión de Estado, de políticas públicas y de voluntad política. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es su visión al respecto, licenciada? Bueno, en realidad creo que se ha mencionado de una forma muy certera el hecho de la inversión, el hecho de las políticas públicas, y ahí agregaríamos específicamente política pública municipal, ¿verdad? Donde vaya la descentralización también, que verdaderamente ese presupuesto que se tenga pueda llegar hasta la comunidad y obviamente que haya un plan de trabajo que se respete, que ese plan de trabajo llegue, como decía, hasta la comunidad, y especialmente creo que aun cuando pueda existir, digamos, voluntad política, es necesario ver dentro de esa voluntad política la transparencia en la ejecución presupuestaria, ¿no? Vemos que sí hay cierto presupuesto, pero que al final de cuentas no está dentro del enfoque de derechos de niñez, de un desarrollo integral del niño y la niña. Incluso en este momento queremos hacer auditoría, queremos hacer monitoreo en cuanto al presupuesto y no se tiene como una inversión precisa, saber enfocada la inversión en la niñez.
Entonces creo que por ahí deberíamos de empezar en hacer ese análisis y por supuesto no olvidar que, bueno, además del Estado, obviamente hay otros sectores que también es necesario que se involucren y que verdaderamente estemos poniendo como primer lugar al niño y la niña, ¿no? Ahora hemos estado hablando de la responsabilidad del Estado y del papel no solo de vigilancia, sino de acción que debe tomar la sociedad. Pues nos estamos olvidando de dos personajes que son extremadamente importantes en este fenómeno, y es el papá y la mamá de todos esos niños. O sea, ¿dónde están? ¿Por qué hay tantos niños en Guatemala que están expuestos a todas las situaciones que hemos descrito y analizado acá? Y ahí es donde viene probablemente la disfunción más grande que tenemos como nación, ¿no? Que esto arranca desde los mismos padres de familia, que hemos tenido todos estos niños en Guatemala y que no hemos tenido la responsabilidad que debe tener un padre y una madre, dadas las circunstancias de nuestro país, ¿no? Desde su desarrollo, de falta de educación, de pobreza, etcétera. Yo creo que los padres y las madres también a su vez en su momento fueron adolescentes y niños que son parte de ese círculo perverso de la pobreza y de la exclusión y de esa ausencia de visión de Estado, de un Estado que vea en los niños y en las niñas un sujeto. Repito, el Estado que no invierte en su niñez está condenado. Nuestro Estado, si no replantea esa visión, y eso implica que desde nuestro modelo agotado, criticado, político, tenemos que hacer una convocatoria a los partidos que se han mantenido en campaña durante todo el tiempo, pero que estamos a las vísperas de un nuevo proceso. ¿Qué realmente le vamos a ofrecer al electorado? ¿Más de lo mismo? ¿O realmente vamos a hacer un replanteamiento del Estado a partir de la niñez y la adolescencia, invirtiendo en ellos? Creo que ese es el llamado, es decir, los papás y las mamás, claro, ellos son responsables, son los primeros responsables, es el primer círculo de contención. Sin embargo, si ellos a sí mismos no tuvieron esa oportunidad y no la tienen, de nada sirve que los estemos sancionando, cuestionando, involucrando, cuando realmente aquí el problema es de visión a largo plazo. Yo quería aportar algo con relación a las políticas municipales y un poco retomando lo que mis colegas decían por allá. En la experiencia de hacer políticas públicas, por ejemplo, en el departamento de Sololá, nos encontramos con que en muchos de los municipios estamos empezando de cero, ¿verdad? Entonces termina un periodo de gobierno en lo local, pero pasa lo mismo en lo nacional, ¿verdad? Y entonces cuando uno llega a las instituciones del gobierno o a las municipalidades, resulta que no hay programas, no hay planes, no hay proyectos, porque todo lo borran, todo. Hay que comenzar. Lo que hizo el gobierno anterior no sirve. Hay que comenzar. Entonces es un tema como agotador, no solo para las organizaciones que lideramos este trabajo, sino para la misma población. Es estar empezando de cero todo el tiempo. Y eso es un tema que toca todo el tema de la ley electoral y de partidos políticos. Es un tema que toca las cosas no solo a nivel de presidencia, a nivel de alcaldías, que es lo que más les interesa en lo local a las personas, ¿verdad? Que la visión de nuestros candidatos en sentido amplio tiene que orientarse al tema de niñez, a ese enfoque. Tal vez solo para complementar, yo quisiera decir que en el tema de la responsabilidad de los padres, creo que es muy fácil decir es que los padres son responsables, pero no nos hemos puesto a analizar cuál es esa radiografía de la paternidad y la maternidad en Guatemala. Y desafortunadamente también es una radiografía que deja mucho que desear. La mayoría comienzan a ser padres y madres cuando todavía no están en la edad suficiente para hacerlo. Y ahí comienzan con un déficit emocional fundamental que es necesario para afianzar la familia. Muchos de ellos y muchas de ellas han sido víctimas de violencia intrafamiliar y lo interpretan como un modo normal de llevar las relaciones personales. Y a eso le sumamos la gran deficiencia que tiene el país en educación sexual integral, que es clave para las políticas de población de cualquier país. Guatemala sigue teniendo una pirámide demasiado perfecta en un continente donde tiende a achatarse la parte de las edades entre 0 y 12 años y es más amplia en las edades de 15 a 30 años y vuelve a tomar su forma piramidal hacia arriba. Esa es la tendencia poblacional en América Latina, pero en Guatemala sigue siendo una pirámide perfecta.
porque no hemos implementado esos programas de salud integral en sexualidad, salud sexual y reproductiva, que permitan realmente tomar las decisiones acertadas a aquellas personas que inician una relación, pero que todavía no están listos o listas para ser padres y madres. Sí. Y es lo que hablábamos, ¿no? Un reto sistemático de desarrollo integral, donde no solo haya un proceso educativo profundo que incluya la educación sexual y salud reproductiva, sino también oportunidades. O sea, que la gente tenga la motivación, la energía y la posibilidad de superarse. Sí, yo diría la última es lo evidencia. Una mujer que tiene mayores niveles de educación tiende a retrasar más la edad en que es madre. Entonces, si tenemos esa evidencia, es obvio que invertir en educación es una buena estrategia para promover el desarrollo. Y sus hijos tienen mejor salud y mejor nutrición. Sin embargo, las parejas están en el día a día preocupados, no tanto por el número de hijos, sino que cómo van a sobrevivir, porque no hay oportunidad, porque no existe esa posibilidad de poder accesar al mundo del trabajo, a la producción, a la generación de ese ingreso básico. Pero ese es el tema. Para generar oportunidades se necesita invertir en educación. Y eso está demostrado. Bueno, yo creo que también es importante mencionar que realmente si verdaderamente llega todo lo que tiene que ver con la inversión en el país, no solamente como un crecimiento económico, sino también como un desarrollo económico y que llegue a la niñez, vamos a tener cambios. O sea, no verlos como el futuro, sino verlos como un presente, ¿no? Y eso me hace recordar lo que decía la fundadora de Save the Children, donde decía que cada generación de niños permite a la humanidad, ¿verdad?, sacarlo de esa destrucción y de sus cenizas. Y creo que eso se trata. Debemos apostarle a la niñez y verdaderamente verlo desde su enfoque de derechos, ¿no? Sí, la llamada de atención más importante puede ser que estamos conscientes o debemos estar conscientes que Guatemala y algunos otros países de esta región somos de los pocos países que siguen con los niveles de atraso y sacando los peores lugares en todos los temas de desarrollo humano integral. Y eso es un problema muy serio porque sí nos compromete, un presente doloroso y un futuro con muchas sombras. Y pareciera que no lo queremos ver. ¿Por qué? Podemos, creo yo, afectar esa realidad si por lo menos tomáramos la decisión política como Estado, sociedad, sector privado, de invertir en la primera infancia. Quizá en el corto y largo plazo vamos a ver generaciones de guatemaltecos y de guatemaltecas distintas. Si le apostamos a la primera infancia, los recursos no alcanzan para cubrir a toda la niñez y adolescencia de este país, pero si podemos priorizar, si podemos realmente, como lo apuntaló UNICEF en algún momento, apostémosle por la primera infancia, démosle ese enfoque de derechos y ese desarrollo integral. Creo que dentro de un par de generaciones vamos a ver una Guatemala distinta. Ustedes pasaron por ahí, por su primera infancia. ¿Cuál es el recuerdo más memorable, el más fuerte, así en los 40 segundos que nos quedan? Empecemos con usted, licenciada. Yo me crié en un pueblo, entonces la verdad es que mi recuerdo más memorable es desayunar, almorzar y cenar con mis papás. Esa relación con mis padres que posibilitaba vivir en un pueblo hace 50 y tantos años. No nos diga muchos números aquí porque nos va a complicar. Pero sí, algo que ya no se ve mucho, ¿verdad? Sí. En mi caso yo diría que fue la oportunidad de poder socializar en el ámbito escolar desde muy temprana edad. A los 2 años ya estaba compartiendo con niños, niñas de mi edad. Lo que eso me ayudó a mí en términos de relaciones humanas no tiene precio. ¿Sí? Bueno, yo creo que en mi caso sería el haber compartido con los amigos, con los hermanos, en un espacio de protección, ¿no? Creo que eso es bien importante. Claro. Pues yo tuve la bendición de compartir con mis padres poco tiempo, 13 años de mi vida, pero fueron, creo, suficientes y sentaron las bases de lo que ahora creo no les salió tan mal. Y creo que fueron mis mejores años, el convivir con ellos, el derecho de tener una familia y padres cariñosos, presentes, protectores. Eso que son al final bendiciones de las que se ven cada vez menos, ¿verdad? Exacto. Por unas o por otras razones. Sin duda alguna, no solo el mundo, especialmente Guatemala y esta región tiene retos extraordinarios en lo que es este presente doloroso del que hemos hablado y un futuro con tantos desafíos. Pero qué bueno que están personas como ustedes dando la batalla en estos temas y sin duda alguna los motivamos a que sigan adelante y que sean capaces de motivar a tantos otros que debieran o debiéramos integrarnos a esta lucha porque probablemente sea la más importante.
Muchas gracias, con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado, los dejamos con Dimensión Reflexión. El niño es como arcilla suave donde puedes grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel. Esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. Los niños en general, y esto es humano, viven desde la forma más pura que existe. Y es el trabajo de los padres saber que la infancia es la etapa más importante del desarrollo de un ser humano. Y durante ese tiempo realmente lo más importante es la presencia emocional, el poder estar para ellos, el ayudar a formarlos, el contribuir con que ellos verdaderamente aprendan a discernir lo que está bien y lo que está mal. Los padres y la familia son el primer contacto que la mayoría de niños tiene con el mundo. Guiarlos y prepararlos para la vida no es tarea menor, y ejercerla con amor y responsabilidad es brindar a los niños las herramientas que les permitirán construir su futuro. No existe un trauma más grande para un niño que la ausencia emocional de sus cuidadores. Lo más importante para nuestros niños es que ellos sepan que los amamos de manera incondicional, sin ninguna expectativa, simplemente por el hecho de existir y por el hecho de haber sido bendecidos, de tener en nuestras manos vidas para formar. Creo que es sumamente importante que a pesar de que la vida hoy tiene tantísimos requisitos para nosotros en cuanto a tiempo, en cuanto a exigencia, en cuanto a lograr una economía estable, eso no debiera de competir con el tiempo de calidad que pueda dedicársele a los niños y con que los niños de alguna manera tengan el trato considerado y respetuoso que merecen, ¿verdad? Entonces creo que el regalo más grande que podemos dejarles es la realidad sobre sí mismos, el autoconocimiento, el poder lidiar con situaciones difíciles de la vida. Tenemos que recordarles siempre que no importa lo que pase en la vida, siempre tenemos la capacidad de renovarnos, de rehacernos, de volver a ser personas completas e íntegras, porque la vida nos va a traer situaciones difíciles. Solo 2 legados duraderos podemos dejar a nuestros hijos. Uno, raíces. Otro, alas. En esta ocasión, nuestros amigos en redes sociales nos compartieron memorias especiales de su niñez. Fernando Turnil dijo: despertar de una siesta y tener esa sensación de que estás en un cuento y creer que puedes hasta volar. Andreita Lunita nos comentó: cuando mis papás no tenían con quién dejarme y me iba con ellos a trabajar, en específico con mi papá, y me compraba un milkshake buenísimo. Ezio Kulajay nos contó: el primer recuerdo agradable que tengo de mi niñez es haber jugado fútbol en la calle con mi papá. Y Kevin Osvaldo Gómez Castellanos dijo: ir a la cama y despertar con la certeza de que no habían problemas en mi vida, pues siempre había algo que comer en la mesa, sin saber que tal vez era lo último que había, y aún así, mi madre y abuela insistían en que nosotros los patojos teníamos que alimentarnos bien, aunque ellas estuvieran con el estómago vacío.